La relación histórica entre Europa y la Iglesia es una relación que ha dado forma a la historia del mundo occidental. Europa se encuentra hoy en una encrucijada trascendental. Los acontecimientos que se desarrollen allí cambiarán radicalmente la faz del continente y del mundo. Para comprender adecuadamente las noticias de hoy y los acontecimientos que se avecinan, es esencial comprender el alcance de la historia europea. Solo dentro de un contexto histórico se pueden apreciar plenamente los acontecimientos de nuestro tiempo. Esta serie narrativa está escrita en el presente histórico para darle al lector la sensación de estar en escena mientras se desarrollan acontecimientos trascendentales en el escenario de la historia. La Iglesia lucha por sobrevivir. Roma, 64 después de Cristo. La capital del mundo está en llamas. Durante 6 días y 6 noches, el gran incendio recorre sin control los barrios más poblados de la ciudad imperial. En su furia, el incendio reduce a cenizas la mitad de la metrópoli. Muchas de las glorias arquitectónicas de la antigua Roma son devoradas por las llamas. Miles de romanos aterrorizados se quedan sin hogar y todas sus posesiones mundanas se pierden. Desde lo alto del tejado de su palacio, el emperador Nerón contempla el impresionante panorama. Algunos romanos sospechan la verdad. Creen que Nerón, inhumano, maníaco, loco, ha desencadenado personalmente la conflagración. Creyéndose un gran constructor, desea borrar la antigua Roma para poder tener la gloria de fundar una ciudad nueva y más grande, la Roma de Nerón. Comienza a circular el rumor de que el fuego fue ideado por el propio emperador, Nerón. Nerón teme por su seguridad. Debe encontrar a alguien a quien cargar con la culpa y rápidamente. Para desviar las sospechas de sí mismo, Nerón atribuye la culpa al nuevo grupo religioso, los cristianos de Roma. Es la elección lógica. Muchos ya desprecian y desconfían de los cristianos, desdeñan el culto a los antiguos dioses romanos y se niegan traidoramente a conceder honores divinos al emperador. Su prédica sobre un nuevo rey suena a revolución. No tienen influencia ni poder, son los perfectos chivos expiatorios. Nerón ordena su castigo. Comienza el baño de sangre. El emperador inflige a los cristianos falsamente acusados horribles torturas y ejecuciones. Algunos están clavados en cruces, otros están cubiertos con pieles de animales y despedazados por perros salvajes en el circo máximo. Otros más están clavados en estacas e incendiados como iluminación para las fiestas en el jardín de Nerón. Durante años la persecución continúa. Es una perpetua temporada de caza para los cristianos. Entre los encarcelados y llevados a juicio por Nerón se encuentra un hombre que ha desempeñado un papel decisivo en el establecimiento de la incipiente Iglesia de Dios en Roma. Pablo, el apóstol de los gentiles de habla griega. Durante muchos años, Pablo había advertido a las iglesias sobre persecuciones inminentes. Les había recordado las propias palabras de Jesús a sus discípulos. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pablo les había asegurado que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. El mundo, les había dicho, no sería un lugar fácil para los cristianos. El propio Pablo había soportado mucho sufrimiento y persecución durante el curso de su largo ministerio. Durante más de 2 décadas había perseverado en la predicación del Evangelio del reino venidero de Dios en muchas de las provincias del Imperio Romano. Ahora por fin sus sufrimientos están llegando a su fin. Nerón envía a sus sirvientes a informar a Pablo de su muerte inminente. Poco después llegan los soldados y lo conducen fuera de la ciudad hasta el lugar de ejecución.
Pablo ora y luego entrega su cuello a la espada. Está enterrado en el camino Ostián. El año es 68 después de Cristo. Es principio de verano. La mayoría de los ancianos y miembros restantes de la congregación en Roma también son martirizados en la persecución neroniana. Pedro, principal entre los 12 apóstoles originales, también encuentra su fin en el año 68 después de Cristo. Es condenado a muerte, como el propio Jesús había predicho muchos años antes. Juan 21, 18-19. Por crucifixión. Desafortunadamente, la sede de la iglesia en Jerusalén, hacia la cual los cristianos buscan la verdad y el liderazgo, no está en condiciones de brindar asistencia efectiva a los cristianos perseguidos en Roma. También está atrapada en medio de la agitación derivada de las guerras judías con Roma. En el año 66 después de Cristo, los judíos oprimidos de Palestina estallan en una revuelta general, desafiando el poder militar del Imperio Romano. Haciendo caso a la advertencia de Jesús, Lucas 21, 20-21, los cristianos de Judea huyen a las colinas. Más tarde, en la primavera del año 69 después de Cristo, el general romano Tito finalmente arrasó desde el este del Jordán hacia Judea con sus legiones. Los cristianos escapan de una calamidad inminente en las colinas viajando hacia el noroeste, hasta la apartada ciudad de Pela, en las montañas de Galaad, al este del río Jordán. Estamos ahora en el año 70 después de Cristo. Tito conquista Jerusalén, quema el templo hasta los cimientos y derriba sus cimientos. La ciudad está arrasada. Unos 600,000 judíos son masacrados y varios miles más son vendidos como esclavos. Es un momento de calamidad sin precedentes. En medio de toda la agitación en Roma, Judea y otras partes del imperio, ¿cuál es el estado de ánimo de la comunidad cristiana? ¿Qué pensamientos pasan por la mente de los cristianos en este momento? Aunque muchos están sufriendo, desarraigados de sus hogares, encarcelados, torturados, desconsolados de familiares y amigos, el espíritu prevaleciente entre los cristianos es de esperanza y anticipación. Los cristianos se sostienen con el conocimiento de que Jesús y los profetas de la antigüedad habían predicho estos tumultuosos acontecimientos y su glorioso resultado. Mientras los acontecimientos giran a su alrededor, observan con expectativa sin aliento. Tienen esperanza en el gran cuadro trazado por Jesús desde el comienzo de su ministerio terrenal, el regreso de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios. Como registra Marcos, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1, 14, 15. Donde quiera que Jesús fue, se centró en este tema principal, las buenas nuevas de la venida del reino de Dios. Los 12 discípulos fueron enviados a predicar el mismo mensaje. Lucas 9, 1, 2. El apóstol Pablo también predicó el reino de Dios. Hechos 19, 8, 20, 25, 28, 23 y 31. Los cristianos en ese primer siglo no tienen ninguna duda en cuanto a qué es ese reino. Es un reino literal, un gobierno real, con un rey, leyes y súbditos, destinado a gobernar la tierra. Es el gobierno de Dios suplantando al gobierno del hombre. Los cristianos ensayan y discuten entre ellos las muchas profecías sobre este gobierno venidero. A estas alturas ya se saben el pasaje de memoria. El profeta Daniel, por ejemplo, había escrito sobre una sucesión de gobiernos mundiales a lo largo de los siglos. Daniel 2. 4 imperios mundiales universales: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Daniel declaró que después de la desaparición de estos reinos terrenales, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido, sino que desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá en pie para siempre jamás. Daniel 2:44.
Este reino gobernará sobre las naciones, romperá en pedazos y consumirá el imperio romano. Seguramente muy pronto, así lo sienten los cristianos. Pronto, las espadas y lanzas que derramaban sangre por los vastos territorios del imperio serían convertidas en arados y hoces, como había predicho y profetizado Isaías. Isaías 2:4. Jesús regresaría y el principado estará sobre sus hombros. Isaías 9:6. Durante más de 4 milenios los justos antiguos habían esperado el triunfo de este reino. Ahora que Jerusalén fue el centro de los acontecimientos mundiales de los años 66 al 70 después de Cristo, seguramente está a punto de llegar. Durante los días del ministerio terrenal de Jesús, algunos habían pensado que establecería el reino de Dios en ese mismo momento. Porque pensaron que el reino de Dios debería aparecer inmediatamente, Jesús había contado a sus discípulos la parábola del noble que se fue de viaje a un país lejano para recibir un reino y volver. Lucas 19, 11, 12. Como Jesús le dijo más tarde a Pilato, él nació para ser rey, pero su reino no era de este mundo. Juan 18:36. Regresaría más tarde para establecer su reino y proteger a sus sirvientes. Sus discípulos no entendieron eso más que Pilato. Después de su crucifixión y resurrección, los discípulos de Jesús nuevamente le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Hechos 1:6. Jesús les dijo que no les correspondía saber los tiempos ni las estaciones. Versículo 7. Les resultó difícil de comprender. Pero Jesús, sin embargo, les comisionó ser testigos hasta lo último de la tierra. Versículo 8. Durante casi 4 décadas habían predicado el Evangelio en todo el mundo romano y más allá. Ahora, acontecimientos tumultuosos señalan un cambio en los asuntos mundiales. Las señales del fin de los tiempos dadas por Jesús en la profecía del Monte de los Olivos, Mateo 24, parecen volverse cada vez más evidentes en la escena mundial. Roma, con una guerra civil en el año 69 después de Cristo, parece estar en un camino rápido hacia la destrucción. Guerras, decadencia moral, crisis económica, agitación política, agitación social, confusión religiosa, desastres naturales, todos estos signos están aquí. El tejido mismo de la sociedad romana se está desintegrando. Es un mundo podrido y degradado. Seguramente Jesús pronto vendrá a corregir todo eso. Que el imperio romano es la cuarta bestia de la profecía de Daniel 7, está claro para los cristianos. Con ese cuarto reino en plena revolución, el reino de Dios seguramente llegará pronto. En medio de horrendas persecuciones, martirios y agitaciones nacionales, esperan un cambio de materia a espíritu. 1 Corintios 15, del 50 al 53. Y su recompensa de posiciones de autoridad y gobierno en el reino de Dios. Lucas 19, del 17 al 19. Vendré de nuevo, dijo Jesús. Juan 14, 3. Los cristianos oran: venga tu reino. Ellos esperan y esperan, pero no sucede. Cuando Jesús no regrese en el momento culminante y después de los catastróficos acontecimientos del 66 al 70 después de Cristo, la conmoción es grande. Muchos cristianos están desconcertados, perturbados y desmoralizados. ¿Es un desarrollo o no? Desarrollo sorprendente. Es un misterio, un enigma. ¿Qué ha salido mal? La iglesia es puesta a prueba. Muchos enfrentan decisiones agonizantes. Muchos comienzan a dudar y cuestionar. El apóstol Pablo una vez enfrentó este problema. Había esperado durante mucho tiempo el regreso de Jesús durante su vida. En el año 50 después de Cristo, había escrito a los tesalonicenses acerca de nosotros que vivimos y permaneceremos hasta la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:15. 5 años después, en una carta a los Corintios, había escrito que no todos morimos, antes de la venida de Jesús. Primera de Corintios 15:51.
Pero en una carta a Timoteo en los días previos a su muerte, Pablo ve claramente un cuadro diferente. Escribe sobre los últimos días en un contexto futuro. Segunda de Timoteo 3:1-2. Él declara: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. 4:7. Habla de recibir su recompensa en algún momento futuro. 4:8. Sin embargo, a diferencia de Pablo, muchos cristianos se descorazonan y desaniman. Sus esperanzas se hacen añicos. ¿Dónde está la promesa de su venida? Muchos se quejan. Pero algunos cristianos entienden, se dan cuenta de que Dios quiere que enfrenten esta pregunta para ver cómo reaccionarán. Esperan y esperan pacientemente, continuando haciendo el bien. Recuerdan las palabras de Jesús: velad, pues, porque no sabéis a qué hora vuestro Señor viene, porque en la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Mateo 24:42-44. Serían aquellos que perseveren hasta el fin, cuando sea que eso fuera, los que serían salvos. Versículo 13. Algunos cristianos, malentendiendo los versículos finales del Evangelio de Juan, creen que Jesús aún regresará en la vida del apóstol Juan. Juan 21:20-23. A medida que Juan envejece progresivamente sobreviviendo a sus contemporáneos, muchos ven apoyo a esta opinión. Todavía esperan el regreso de Jesús en su generación. Ellos esperan, pero otros no son tan pacientes. Están inquietos, intranquilos, comienzan a buscar otras respuestas. Sus ojos comienzan a apartarse de la visión del reino de Dios y del verdadero propósito de la vida. Pierden el verdadero sentido de urgencia que alguna vez tuvieron. Comienzan a desviarse del camino recto. Se vuelven confundidos y vulnerables. Hasta la decepción, los falsos maestros no habían logrado avances significativos entre los cristianos. Los cristianos esperaban el regreso de Jesús en cualquier momento. Tenían que ser fieles y estar listos en cualquier momento. Pero ahora un gran segmento de la comunidad cristiana se vuelve más receptiva a las innovaciones doctrinales. La tierra ya está lista para recibir las semillas malignas de la herejía. Tras el martirio de muchos de sus fieles líderes, muchos cristianos caen víctimas del error. Confundidos y desanimados, se convierten en presa fácil de los lobos. Los falsos maestros no son nada nuevo para la iglesia. La crisis lleva mucho tiempo gestándose. Ya en el año 50 después de Cristo, Pablo había declarado a los tesalonicenses que ya estaba en marcha una conspiración para suplantar la verdad, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, les había dicho. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Pablo también advirtió a los gálatas que algunos estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo, tratando de erradicar la predicación del evangelio del reino de Dios que Jesús predicó. Gálatas 1:6-7. Les dijo a los corintios que algunos estaban comenzando a predicar otro Jesús y otro evangelio. Segunda de Corintios 11:4. Los calificó de falsos apóstoles y ministros de Satanás, versículos del 13 al 15. Pablo les había recordado a menudo a las iglesias de la palabra de Jesús, que muchos vendrían en su nombre, proclamando que Jesús era el Cristo, pero engañando a muchos. Mateo 24, 4, 5 y 11. Muchos, no los pocos, serían conducidos por caminos de error, engañados por una fe falsa disfrazada de cristianismo. La profecía ahora se cumple. La situación se vuelve cada vez más aguda. La introducción de falsas doctrinas por parte de maestros inteligentes divide a la asediada comunidad cristiana. Está dividida en facciones contendientes, desgarrado por la herejía y las falsas enseñanzas. Desconocido para muchos, estos estragos de la iglesia representan una victoria póstuma para un hombre que había sembrado las primeras semillas del problema décadas antes. Observe lo que había ocurrido. Un hechicero llamado Simón de Samaria, la antigua capital de la casa de Israel, había aparecido en Roma en el año 45 después de Cristo durante los días de Claudio César.
Este Simón era sumo sacerdote de la religión mistérica babilónica samaritana, Apocalipsis 17:5, traída a Samaria por los asirios después del cautiverio de la casa de Israel, Segunda de Reyes 17:24. Simón causó una gran impresión en Roma con sus milagros demoníacos, hasta el punto de que muchos de sus ciudadanos supersticiosos lo deificaron como un dios. Anteriormente, en el año 33 después de Cristo, mientras todavía estaba en Samaria, Simón, conocido a menudo como Simón el Mago, había quedado impresionado por el poder del cristianismo. Había sido bautizado, sin asesoramiento adecuado, por Felipe el diácono. Sin embargo, Simón, en su corazón, no había estado dispuesto a dejar de lado el prestigio y la influencia que tenía como mago sobre los samaritanos. Entonces pidió el oficio de apóstol y ofreció una suma de dinero para comprarlo. El apóstol principal de Jesús, Simón Pedro, reprendió severamente a Simón el Mago, le dijo que cambiara su actitud mordaz y le prohibió toda comunión con la esperanza de un arrepentimiento futuro. Hechos 8. Al viajar a Roma, años más tarde, Simón conspiró para sembrar las semillas de la división de las iglesias cristianas de Occidente en rápido crecimiento. Su objetivo, conseguir seguidores personales. Se aferró al nombre de Cristo como reloj de sus enseñanzas, que eran una mezcla de paganismo babilónico, judaísmo y cristianismo. Se apropió de un vocabulario cristiano para dar una apariencia superficial de cristianismo a sus insidiosos dogmas. En el momento de su muerte, Simón no había logrado seducir del todo a la comunidad cristiana en general, pero hubo quienes se sintieron atraídos por algunas de sus comprometedoras ideas sincretistas. Deslizándose discretamente en la iglesia de Dios, introdujeron sutilmente elementos de las enseñanzas de Simón. Muchos son víctimas de estas falsas doctrinas. Lucas, al escribir el libro de los Hechos en el año 62 después de Cristo, expone a Simón en un intento de frenar su creciente influencia. Con Simón ahora expuesto, aquellos que se habían infiltrado en el compañerismo de la iglesia y que pensaban en parte como él, se desvinculan de su nombre pero continúan promoviendo sus errores. Ya no son conocidos ni reconocidos como simonianos, pero tienen la misma doctrina. Asumen la apariencia exterior de ser cristianos, predicando acerca de la persona de Cristo, pero negando el mensaje de Cristo, el evangelio del reino venidero de Dios. Unos años después de que Lucas expone a Simón el Mago, Judas escribe sobre estos simonianos como algunos hombres que entraron sigilosamente. Judas, versículo 4. Y exhorta a los cristianos a contender ardientemente por la fe que una vez fue entregada. Versículo 3. Además, como Pablo había profetizado anteriormente, Hechos 20, 29, 30, algunos incluso dentro de la iglesia de Dios se apartaron de la fe original y debido a vanidad personal, amor al dinero o heridas personales, comienzan a alejar a los discípulos tras ellos. Las herejías abundan. A veces se los reconoce, pero a menudo se disfrazan y pasan desapercibidas. El error se arrastra lenta e imperceptiblemente, socavando gradualmente las verdades mismas de la iglesia que Jesús fundó. Queda un último obstáculo para el triunfo completo de la herejía. El apóstol Juan es el último superviviente de los 12 apóstoles originales. Trabaja incansablemente para detener la marea del error y la apostasía. Escribiendo a principios del último cuarto del primer siglo, Juan declara que muchos engañadores han entrado en el mundo. Segunda de Juan 7. Escribe sobre los muchos que ya han abandonado la comunidad de la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Primera de Juan 2:19. Se revela que algunos líderes de la iglesia apóstata incluso están expulsando a los verdaderos cristianos de la iglesia. Tercera de Juan 9:10. Tras las persecuciones del emperador romano Domiciano, Juan es desterrado a la isla de Patmos, en el mar Egeo. Allí recibe una revelación asombrosa.
En una serie de visiones, Juan es llevado al futuro, al día del Señor, un tiempo cuando Dios intervendrá sobrenaturalmente en los asuntos mundiales, enviando plagas sobre las naciones injustas y pecadoras de la tierra, y un tiempo que culminará en la gloriosa segunda venida de Jesucristo. El cuadro presentado en visión a Juan representa otro shock importante para la primera iglesia del siglo I. Aquí las revelaciones asombrosas, casi increíbles, imágenes de bestias multifacéticas, de grandes ejércitos, de armas nuevas y extrañas, de plagas devastadoras y desastres naturales. ¿Qué significa todo esto? Después de la publicación del Apocalipsis, aquellos que tienen entendimiento comienzan a captar el mensaje. Les resulta claro que la venida de Jesús no es tan inminente como se creía. Secciones enteras del libro de Daniel, antes oscuras, ahora se vuelven más claras. Estos grandes acontecimientos revelados a Juan por Jesucristo no ocurrirán de la noche a la mañana. Parece que están implicados grandes periodos de tiempo, siglos, posiblemente incluso milenios. Lea el libro de Apocalipsis por fin descifrado, para obtener un panorama general de estas profecías. Algunos pocos comienzan a ver las enseñanzas de Jesús bajo una nueva luz. Él había declarado en su profecía del Monte de los Olivos, Mateo 24-22, que a menos que esos últimos días sean acortados, ninguna carne debería ser salvada. Muchos se habían preguntado acerca de esta declaración. No podían entender cómo podía haber suficientes espadas, lanzas y flechas y hombres para usarlas, como para amenazar siquiera con la aniquilación global de toda la humanidad. Ahora, la visión de Juan proporcionó una respuesta. Llegaría un día en el que superarmas nunca antes escuchadas, descritas por Juan en un extraño lenguaje simbólico, harían posible la aniquilación total. Un día, pero no ahora. Muchos también se dan cuenta de que todavía vendrá una crisis futura sobre Jerusalén. Llegará un momento en que Jerusalén, nuevamente rodeada de ejércitos, Lucas 21:20, desencadenará una crisis aún mayor que la del 66 al 70 después de Cristo. Algunos también comienzan a darse cuenta de que la comisión de Jesús a sus discípulos de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra podría ser literal. Jesús había profetizado que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Y esa empresa mundial requeriría tiempo, mucho tiempo. Unos pocos empiezan a ver con claridad, pero muchos no pueden afrontar esta nueva verdad. Algunos incluso empiezan a enseñar que el reino ya está aquí, que es la iglesia misma o está en los corazones de los cristianos. Juan sale de prisión en el año 96 después de Cristo. En los días que le quedan, él y los discípulos fieles se esfuerzan por mantener la iglesia fiel a la fe tal como fue instruida personalmente por el mismo Jesús. El primer siglo termina con la muerte del anciano Pablo Juan en la ciudad de Éfeso. Jesús aún no ha venido. Algunos siguen esperando. Otros, dentro y fuera de la comunidad de la verdadera iglesia de Dios, comienzan a tomar el asunto en sus propias manos.